Y lo que hemos conversado y lo que hemos definido en el Comité Operativo de Emergencia justamente el día viernes, para acompañar todas estas medidas que se han dictado, se hace una estrategia de fortalecimiento de los controles. Los controles para el cumplimiento de estas medidas nos parecen fundamental. El Ministerio de Seguridad ya ha desarrollado una estrategia que ya va a dar detalles el ministro este fin de semana y va a continuar todos estos días. Y también estamos en contacto permanente con los municipios y todos los intendentes y los COE municipales para que justamente colaboren y trabajen en conjunto, y estamos coordinando acciones desde la provincia y los municipios para garantizar el control de todas estas medidas. Sí hemos hecho algunos ajustes en las medidas que hemos tomado respecto a la gastronomía, en donde hemos definido que la capacidad máxima en el interior de los locales gastronómicos no puede superar el 30%, por supuesto manteniendo las medidas, los protocolos con la ventilación cruzada y todas las medidas de prevención que ya están fijadas para la actividad gastronómica, y también hemos definido que no pueden haber mesas de más de 4 personas en cada uno de los locales gastronómicos. Las demás actividades comerciales, culturales, deportivas, continúan funcionando como lo venían haciendo las últimas semanas. Recordar que se encuentran todavía suspendidos los eventos sociales, esto es casamientos, cumpleaños, en salones o en lugares reconvertidos a gastronómicos, están suspendidos, y solamente se permiten reuniones sociales y familiares en domicilios particulares que no superen las 10 personas. Eso es un resumen de las medidas que se vienen aplicando y que hemos ajustado algunas cuestiones con algunas actividades puntuales, como explicábamos recién, a partir del día viernes. En lo que va del año 2021, se han confirmado en la provincia de Salta 11.374 casos y han fallecido 226 personas en relación a las infecciones por COVID. Esto se suma a los 21.884 casos que se registraron el año pasado y a las 1.026 muertes que se registraron el año pasado, haciendo un total de 33.258 casos desde el inicio de la pandemia y 1.252 fallecimientos relacionados a eventos COVID. Nosotros construimos semanalmente una curva epidemiológica que se construye con la cantidad de casos que se acumulan cada 3 días, y hemos arrancado el año con aproximadamente 125 o 126 casos cada 3 días. Luego hizo un pico, el primer pico el 8 de abril aproximadamente, con más de 600 casos sumados en esos 3 días, y luego llegamos al pico máximo el 14 de abril aproximadamente con más de 700 casos sumados en esos 3 días. Actualmente hay un leve descenso, pero todavía cabe aclarar que falta información del fin de semana que se tiene que terminar de analizar, por lo que podemos decir que esta curva epidemiológica sigue una tendencia de aumento sostenida pero lenta, no una curva tan empinada como la que fue el año pasado. El año pasado llegamos al máximo de casos hacia el 11 de septiembre con más de 1.200 casos acumulados en esos 3 días. También lo que medimos es el tiempo necesario para que la cantidad de casos en una provincia duplique su cantidad, y veníamos de situaciones más o menos estables de 40 a 49 días como necesarios para duplicar la cantidad de casos. El año pasado tuvimos un descenso muy preocupante porque de 49 días bajamos a 28 días como necesarios para duplicar la cantidad de casos, pero se ha estabilizado y ahora tenemos un pequeño aumento de esa cantidad de días necesarios que superan el mes. Digamos, estamos aproximadamente en 33 días para duplicar los casos. Ha mejorado ese indicador. Esto es interesante conectarlo con la cantidad de testeos que se hacen en la provincia. Desde el inicio del año se han realizado 49.000, casi 50.000 testeos diagnósticos entre antígenos, PCR y el NeoKit. En la semana 1 del año, la cantidad de testeos que se habían realizado era de 1.960 casos, testeos, y la última semana hemos cerrado con más de 5.000 testeos. Hay un aumento persistente de la cantidad de personas que se están analizando. El 51% de esas personas se han analizado en la capital de Salta. Hay una estrategia de búsqueda activa de pacientes sintomáticos, que es la estrategia de detectar. Con esa estrategia se han testeado
aproximadamente 10.500 personas, de las cuales, dependiendo un poco la semana y el lugar donde se ha realizado la estrategia, que cabe destacar que ha sido en más de 60 localidades diferentes de la provincia, el porcentaje de positividad de esos testeos siempre ha oscilado entre el 20 al 30% de los testeos. Otra situación importante es el índice de riesgo que tiene la provincia. Acá nos introducía el doctor Posadas con respecto a que estamos en una provincia de riesgo intermedio. Nosotros tomamos 2 indicadores para poder valorar la situación de riesgo epidemiológico de cada departamento, que son el índice acumulado de casos en los últimos 15 días y la razón de casos nuevos en esos 15 días. Ustedes recordarán que la semana pasada teníamos un panorama bastante preocupante, con muchas localidades, muchos departamentos en zona roja. Ha habido una mejoría con respecto a ese último mapa. Capital, La Caldera, Rosario de Lerma, Los Andes y La Candelaria han salido de la zona roja de alto riesgo de transmisión y están en una zona de riesgo medio. Cachi y San Carlos, que estaban en bajo riesgo, han aumentado a riesgo moderado. Por lo que, como bajo riesgo, solamente tenemos el departamento de Molinos. Esto es lo que nos deja un mapa que es el siguiente. En alto riesgo quedan Santa Victoria, Iruya, Metán, La Poma, Rosario de la Frontera, Cerrillos, Chicuana, San Carlos, Cachi, Cafayate y La Viña. Y en riesgo medio, San Martín, Orán, Rivadavia, Anta, Güemes, Capital, La Caldera, Rosario de Lerma, Los Andes, Huachipas y La Candelaria. Otra preocupación nuestra de seguimiento siempre desde la Dirección de Epidemiología es el seguimiento de los pacientes que deben internarse, que requieren recursos hospitalarios. En enero de este año teníamos un promedio de 70 pacientes internados en terapia intensiva. En febrero ese promedio había aumentado entre 80 a 100 pacientes internados en terapia. En marzo de 100 a 120 y actualmente estamos con un promedio de 140 pacientes por día en las unidades de terapia intensiva. Actualmente el porcentaje de ocupación de camas de terapia en la provincia está alrededor de 75% y las camas no críticas, o sea, las camas COVID no terapia, en un 30% de ocupación. También tengo alguna información con respecto a los ingresos a la provincia desde el extranjero. También vigilamos esa contingencia, ya que el riesgo de introducción de nuevas cepas es algo que siempre está vigente. Estamos en un promedio de 1.500 a 1.600 personas por mes que ingresan a la provincia, el 64% desde Bolivia, un 20% desde Chile y después, bueno, desde otros países esa cantidad se hace muy inferior. También en cuanto a la vigilancia en las escuelas, es algo que seguramente les interesa. Nosotros desde epidemiología tenemos 3 herramientas para vigilar los eventos que puedan suceder en las escuelas. Una que es prioritaria, 2 que son prioritarias de los equipos de educación, que es una aplicación generada desde epidemiología y una página web generada desde epidemiología. Y después una página nacional que es el Cuidar Escuela. Tenemos 3 herramientas que nos permiten vigilar. Hasta ahora hemos tenido un poco más de 1.800 notificaciones de eventos relacionados a alguna situación COVID. De esos eventos han dado como resultado casos positivos de personas contagiadas por COVID el 15% de todas esas notificaciones. El 60% involucra a docentes, un 33% involucra a alumnos y un 7% a personal no docente. Cabe destacar también que en la investigación epidemiológica de cada uno de estos eventos que llegan a la Dirección de Epidemiología se investigan y ninguno ha dado una posibilidad de contagio intrainstitucional. Siempre se encuentra alguna situación epidemiológica externa a la escuela como causante de estos casos. Desde el área de seguridad y relacionado con los operativos de seguridad sanitaria contra la pandemia, ustedes saben que hemos reforzado todos los controles de seguridad y en especial volvimos a colocar vallas para el control estricto de
de la prohibición de la circulación de 1 a 6 de la mañana, y por otro lado acompañamos a las municipalidades en el control comercial para que se cumplan con las medidas. Esto es así al punto que en los 4 meses que llevamos del año 2021 hemos realizado la misma cantidad de procedimientos que en el año 2020 y se han labrado el doble de infracciones en el mismo tiempo comparativo con el año 2020. Esto demuestra que hay una falta de conciencia en la ciudadanía, se ha relajado la situación y nos hemos visto necesitados a ejercer mayor control, tanto comercial como de la ciudadanía en general. Hay 2 puntos que nos preocupan. Uno es las fiestas clandestinas que se llevan a cabo en todo el ámbito de la provincia y la problemática de los siniestros viales en horarios nocturnos. Respecto de las fiestas clandestinas, se habían iniciado con las fiestas de fin de año y luego pasó a ser una modalidad que fue creciendo. Las fiestas clandestinas se ocurren en lugares comerciales que no están habilitados, pero que se hacen en forma clandestina, y en domicilios particulares, muchos de ellos que se alquilan durante el fin de semana, una casa de fin de semana o una quinta, y se realizan ahí con pago de ingreso y con venta de bebidas alcohólicas. En lo que va del año llevamos detectadas 420 y 42 fueron en el último fin de semana. Llevábamos un número de 20, 30 por fin de semana, y este fin de semana duplicamos los controles y detectamos 42 fiestas clandestinas. Y respecto de seguridad vial, nos preocupa las cifras que manejamos como estadísticas. En el año, considerando el mismo periodo de tiempo de estos 4 meses del inicio del año, en el año 2019 fueron 4.800 siniestros viales. En el 2020 bajamos un 20% y llegamos a 3.500, y volvimos en el 2021 casi a la misma cifra del 2019, que son 4.500 siniestros viales, de los cuales nos llama la atención también la cantidad de víctimas fatales. En el año 2019 fueron 49 víctimas fatales, bajamos luego al año 2020 a 41, y ahora incrementamos sustancialmente a 53, y fueron 4 los casos de este fin de semana. Y la mayoría de estos casos se producen en motos, con gente sin casco y en estado alcoholizado. La recomendación que nos queda para cerrar, en particular dirigida a los padres de jóvenes y adolescentes, que son los responsables de sus hijos y del comportamiento de ellos, es pedirles que insistan en el cumplimiento de las restricciones, en la prohibición de circulación de 1 a 6 de la mañana, en evitar las reuniones sociales, y aún más en prohibirles y no concurrir a las fiestas clandestinas, que son un grave atentado contra la salud pública. Bueno, una segunda ola sabemos que está llegando a nuestra provincia con una intensidad incierta por el momento. Se diferencia esta segunda ola de la primera, como ya habíamos dicho en otras oportunidades, porque vamos a tener una segunda ola con frío, lo cual hace más complicado el manejo, y el manejo sobre todo de los lugares abiertos. Esta segunda ola va a venir con actividades económicas, educativas, recreativas, casi normal, con algunas restricciones menores, pero casi normal. Hospitales que están con sus camas y recursos humanos ocupados en atender patologías habituales que generan esta apertura de vida casi normal. Accidentes, patologías oncológicas y otras patologías normales que atendemos habitualmente, ocupan camas de hospitales, lo cual hace mucho más difícil disponer de camas COVID como teníamos el año pasado. La realidad epidemiológica es alta, como bien describió Miguel.
no es igual a la realidad de Buenos Aires y de otras provincias del centro, incluso de Tucumán, que vemos ya con hospitales colapsados, con carencia de algunos insumos, incluso en algunos lugares con falta de oxígeno. Sabemos muy bien que la cantidad de camas de terapia intensiva que podemos lograr en Salta tienen un tope, y el tope es el recurso humano. No es la cantidad de camas, ni respiradores, ni monitores, sino que es el recurso humano, que es un recurso humano calificado, tanto médicos como enfermeros y otros asistentes, que requieren capacitación y no podemos fabricarlos ni inventarlos. Eso está y es el recurso humano que disponemos en la provincia. Lo que estamos haciendo en estas últimas semanas es aumentar los testeos, como bien explicó Miguel. Se estaba haciendo en la provincia en los primeros meses testeos a los pacientes sintomáticos, se le agregó el testeo, como ustedes habrán podido ver, en el mercado y en distintos barrios van a seguir ahora los testeos de los pacientes asintomáticos para poder aislarlos y aislar a todos los contactos estrechos. Se está continuando con la campaña de vacunación con los mayores de 60, con los que tienen factores de riesgo, con el personal docente y la fuerza de seguridad y así todos los otros grupos, conforme vayan llegando las vacunas. Sabemos que el tema vacunas es un tema muy delicado, muy sensible, porque todo el mundo quiere vacunarse, lo cual está muy bien, porque la idea es vacunar a todos los salteños mayores de 18 años, pero las vacunas llegan a los distintos países no como uno quisiera, porque es algo que es difícil de lograr, de conseguir. Hay, como bien explicó Juan Manuel, hay mayores controles, se van a aplicar mayores sanciones a las distintas actividades recreativas que no cumplan los protocolos, comerciales, shopping, supermercados, etcétera. Se va a hacer a través del departamento de prensa del Ejecutivo, se van a aumentar las campañas de concientización, que eso ya está empezando, ustedes ya lo habrán podido ver, y se está haciendo una redistribución del recurso humano existente en los distintos hospitales, sobre todo para fortalecer el Papa Francisco y el Hospital del Milagro y el Centro de Convenciones. Eso ya empezó la semana pasada y ya se están distribuyendo el recurso humano que puede atender pacientes COVID. A su vez, se está fortaleciendo también la cantidad de telemédicos a través de médicos jubilados. Hicimos una reunión con el Círculo Médico y el Colegio Médico la semana pasada para poner a disposición los jubilados voluntarios que quieran colaborar, como lo hicieron el año pasado, a través de los residentes de las distintas áreas de los hospitales para colaborar con esto, con los telemédicos. Se está potenciando también la capacidad del 148 para recepción de llamadas de los pacientes COVID, los pacientes sospechosos, los pacientes que consultan por teléfono, y la aplicación Salta COVID, que es algo fundamental para que todo aquel paciente que reporte síntomas pueda bajar la aplicación en su teléfono. O a través de una computadora también lo pueden hacer, aquellos que tienen iPhone, a través del teléfono no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer a través de una computadora cualquiera. Debemos cuidar a nuestros mayores. Son ellos quienes tienen mayor riesgo de enfermarse, de hacer una neumonía grave. Y recordemos que tenemos hoy en día, Miguel tiene los datos, pero por una cuestión de tiempo no los dio, hay pacientes hoy en Salta internados con un promedio de 35 a 55 años con neumonía grave. Debemos cuidar nuestras actividades económicas a todos. Si uno pretende, y nosotros también pretendemos, tratar de que la presencialidad en las escuelas y la economía de la provincia esté lo más abierta posible para no generar mayores daños, tenemos que cumplir los protocolos en todos lados. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de eso. Con responsabilidad y conciencia colectiva, creemos que esta segunda ola la podemos pasar con los menores daños posibles y con la menor tasa de mortalidad posible. Así que yo les pido a todos, como hicimos en las últimas conferencias, la mayor responsabilidad colectiva y conciencia.